Estamos en comunicación con Adrián Díaz desde Uruguay porque va a participar como vedor internacional en las elecciones. Ya lo había hecho en la primera vuelta y hará lo propio el próximo día domingo en el balotaje. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Hola Mariano, hola al equipo de ahí de Canal 6. Muchas gracias por recibirme otra vez, esta vez desde la distancia. Todo bien, gracias a Dios, todo bien por acá. Como te decía, fuera del aire he llegado hace más o menos una hora, ¿Cómo recién. viajaste? Estás en Montevideo, contanos. Estoy en la ciudad de Montevideo, sí, llegué, como te decía, hace una hora. Salí ayer a la noche desde ahí, desde Álvarez, y bueno, colectivo de Álvarez Rosario, Rosario Buenos Aires, el buque de Buenos Aires a Colonia y colectivo de Colonia a Montevideo, así que bastantes horitas de viaje, pero bueno, vale la pena, como habíamos hablado en la nota anterior, poder participar de estos espacios internacionales, poder ver cómo se ejerce democracia en otros países de Latinoamérica, bueno, y en el caso mío que pude ir también a otros países de Euroasia, la verdad que vale la pena todo el esfuerzo. Bueno, ¿qué te dejó como vedor internacional la primera vuelta? Me sorprendieron muchas cosas, uno cree que por la cercanía quizás tenemos más o menos cosas parecidas, hay, pero hay muchas cosas que sorprenden, por ejemplo el tema de los centros de votación no es solamente en escuelas, sino que acá pueden votar en un ministerio, en una oficina de correo, cualquier lugar, establecimiento que sea público se puede votar. Pueden votar quienes sean mayores de 18, no tienen habilitado el voto los menores de 18, como si tenemos en el caso nuestro las nacionales entre los 16 y los 18, y después el tema de las multas. Acá son muy severos con el tema de ir a votar. Tenés que ir a votar sí o sí, si no hay una multa bastante alta que se cobra teniendo en cuenta el valor del dólar. Y si sos empleado público, como por ejemplo docente o trabajás en una comuna, municipalidad o a nivel estatal, nacional o en una empresa dependiente del Estado, se te retiene el sueldo hasta que no justifiques tu voto, y si no se te sanciona con ese mes de sueldo, no lo cobras. Para poder cobrar el sueldo el mes próximo, por ejemplo, los empleados públicos de acá de Uruguay tienen que presentar su certificado de emisión de voto. Bueno, ¿tomó de sorpresa un poco el resultado de la primera vuelta o no? Ha tomado de sorpresa quizás a los que somos de afuera. Yo cuando hablaba con gente de acá de Uruguay me decían que si bien acá no esperan tanto en ese sentido la parte presidencial en la primera vuelta, porque se sabe que es muy complicado llegar al 50% más uno. Lo que diferencia, por ejemplo, de las elecciones en Argentina es que nosotros, con el 50% más uno o 10% de diferencia, 10 puntos, perdón, de diferencia entre un candidato y el otro, ya lo hace ganador. En este caso, Orsi había sacado casi un 46% y le había sacado 10 y pico de votos a quien quedó en segundo lugar, y sin embargo no ganó y va en la segunda vuelta igual, porque acá la ley establece que tiene que ser 50% de los votos más uno. Ahora en este caso ya sí va a ser balotaje propio y ahí se va a definir. Pero no tomó de sorpresa, lo que sí se juega mucho es la mayoría de las cámaras, tanto diputados como senadores, porque marca una tendencia a quién puede llegar a ganar las próximas elecciones, en este caso ahora este domingo el balotaje. Entonces se buscaba tener mayoría tanto en diputados como en senadores, y se logró en una de las cámaras desde el Frente Amplio obtener la mayoría parlamentaria, lo que garantiza como gobernabilidad en algún sentido, y es lo que se prioriza acá en Uruguay. Bueno, ¿y cómo se preparan los uruguayos para el próximo domingo? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, hace muy poquito que llegaste, pero bueno, ¿cómo notás al uruguayo, al ciudadano ahí de la ciudad de Montevideo? Acá van a votar súper contentos. Si bien hay como una obligación muy, muy estricta en cuanto, como te decía, el tema de las multas y todos, que son bastante severas, van súper contentos a ejercer su voto. La gente no tiene problema en expresar a qué partido va a votar, por qué grupo se posiciona. Incluso los comercios, a mí me sorprende ver verdulerías, carnicerías de barrio, almacenes, que ponen su bandera del Frente Amplio o del otro candidato, eh, y se expresan, digamos, políticamente. Incluso los remiseros, quienes manejan Uber, los colectiveros. Quizás eso en Argentina no se ve mucho porque la gente se retrae por el miedo al que dirán, al que pueden llegar a decir, eh, el latigazo que puede haber después de eso.
en el caso que gane el candidato a quien no están apoyando. Acá no, acá se respeta mucho abiertamente, digamos, gane quien gane, se siguen respetando, no hay mayores complicaciones. Hay que tener en cuenta que son 2,5 millones de habitantes habilitados para votar, no tienen voto consular, la gente dentro de la cárcel no vota, así que es mucho menos la diferencia. Nosotros tenemos 45 millones más que acá en Uruguay, así que bueno, se entiende también un poquito eso, pero tienen un respeto muy grande hacia la democracia y hacia lo cívico y lo hacen saber, lo expresan y lo festejan mucho, están muy entusiasmados. Ya desde que bajé del colectivo acá, o incluso en el buque, cuando llegué a Colonia, la gente ya estaba con las banderas del Frente Amplio, con la bandera del otro partido, muy, muy entusiasmada, y el domingo mismo, afuera de las escuelas, por ejemplo, la gente también puede estar con las banderas, repartiendo las boletas. Eso es algo diferente a lo que tenemos en Argentina, que estamos acostumbrados a la veda estricta. Acá la veda electoral existe, pero de una manera mucho menos estricta. Se puede hacer campaña incluso fuera de los edificios donde se va a emitir la votación hasta que cierre, hasta las 7 de la tarde. Bien, bueno, ¿cómo sigue tu cronograma con respecto a, bueno, a lo que resta del fin de semana? Como te decía, bueno, esta tarde vamos a tener algunas actividades visitando algunos lugares de acá de Montevideo. Después ya mañana a las 9 de la mañana arrancamos con las acreditaciones propiamente dicho, para poder después llegarnos a los centros y a los comicios, para poder controlar los comicios. Vamos a tener más capacitaciones entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde de mañana, referido a cómo es el sistema político en Uruguay, en qué se basa el balotaje, cómo se va a llevar adelante el conteo de votos y todo. Y después ya de las 6 más o menos hasta las 9, 10 de la noche vamos a tener más recorridas por centros de votación, etcétera, y el domingo tempranito arrancar para ir a los centros y ya hacer de veedores propiamente dicho. Bueno, como veedor internacional es más fácil controlar una elección cuando hay balotaje. Sí, sí, es mucho más fácil. La última vez había más de 70 boletas que controlar cuando habíamos venido, porque cada presidente acá puede poner muchas listas de diputados y muchas listas de senadores, o sea que había más, que si no me equivoco, había entre 76, más los dos plebiscitos que se habían hecho eran 78, o sea que era muchísima la demora. Ahora va a ser mucho más fácil, yo calculo que los resultados van a estar enseguida, como te decía, mucha menos cantidad de habitantes, mucho menos votos que contar, así que se dan los resultados enseguida, pero bueno, también los nervios de saber quién ganará están como en cualquier elección. Adrián, muchas gracias por este contacto, te agradecemos por hacerte el ratito de charlar con nosotros. Bueno, en la entrevista antes de viajar en la primera vuelta nos decías que tuviste la colaboración de Marcelo Lewandowski para los pasajes. Bueno, en este caso fue de la misma manera. En este caso lo mismo, siempre con el acompañamiento, como te había dicho, agradecer a la Secretaría de Relaciones y Asuntos Internacionales del Frente Amplio, de acá de Uruguay, que es quien me invita. Me estoy quedando en una cooperativa de trabajo también de compañeros y compañeras recolectores, o sea que el alojamiento me lo brindan ellos también, eso súper agradecible, porque si no, no tengo, digamos, para bancar todo eso. Y lo mismo con los pasajes al senador nacional Marcelo Lewandowski y al diputado provincial Miguel Rabia, que siempre me acompañan en estos espacios. Y bueno, viniendo en representación de CICRAL y desde hace un día en representación de Naciones Unidas que pude asumir ayer, y antes de ayer me llegó la carta de certificación oficial como miembro asesor de la Oficina Antidrogas y Crimen de las Naciones Unidas. Así que viniendo a representar esas dos partes como veedor. CICRAL, que es el Centro de Integración Cultural entre Rusia y América Latina, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Adrián, muy amable y felicitaciones por esta experiencia enriquecedora en el país vecino. Muchas gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta, y bueno, cualquier novedad, estamos al habla.